De hablar de Él, vemos esos detalles tan especiales que el Señor tiene con nosotros. Pero vamos entonces para la palabra del Señor y quiero que vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Hoy vamos desde el versículo 1 hasta el 21. Voy a esperar que una hermana allí lo encuentre. Espero que todos en sus casas también tengan en sus manos la palabra del Señor y puedan acompañarnos con la lectura. Comienza con el título Alimentación de los 4,000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, y tomando los 7 panes, y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Era los que comieron, como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5,000 panes cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Señor, te damos de nuevo muchas gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque de una forma maravillosa, Señor, tú nos enseñas de tu gran amor, de tu gran misericordia, Señor, de la paciencia que tú tienes con nosotros, Padre Celestial. Señor, gracias, porque tú cada día nos llenas de bendiciones. Tú sacias nuestras necesidades, Padre Celestial. Y enséñanos cada día a ser agradecidos, a recordar de dónde tú nos sacaste, a darte gracias, Señor, por el privilegio que hoy nos das de estar aquí, de conocerte, de ser esa fortaleza para nosotros, de ser esa esperanza de vida, aún en aquellos momentos difíciles, de ser nuestro consuelo. Gracias, Padre, por ser ese Padre con nosotros siempre, por amarnos tanto a pesar de nuestros pecados, a pesar de que muchas veces te damos la espalda, a pesar de que no seguimos, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por la paciencia, por el amor, por la misericordia,
Por todo esto, Señor, muchas gracias. Y en esta noche, Señor, que sea la presencia del Espíritu Santo dirigiendo mis palabras y que el corazón de cada uno de nosotros, Señor, esté atento a tu palabra. Señor, quita todo impedimento, quita toda distracción, Señor, que hoy nos puede distraer y no entender lo que tú quieres que hoy hablemos de ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, yo creo que muchas veces hemos leído y he leído este pasaje, pero al escudriñarlo me daba cuenta de muchas cosas. Pero antes de comenzar a hablar, quiero que recordemos los milagros que el Señor hacía en los capítulos anteriores. Jesús sana a un endemoniado, lo libera, sana a la suegra de Pedro, dice que sana a mucha gente y eso lo vemos en el capítulo 1. Sana a un leproso, sana a un paralítico, enseña sobre el día de descanso, calma la tormenta, alimenta a los 5,000, que lo vemos en el capítulo 6, camina sobre el agua, sana a un sordomudo. Y vemos que los apóstoles estuvieron con él en estos milagros, ¿sí? Como nosotros también, desde que conocemos al Señor, hemos visto muchos milagros que Él ha hecho en nuestra vida y en la vida de muchas personas que conocemos. Pero vemos como en esta lectura, los apóstoles, estando cerca de Jesús, no entendían, no se daban cuenta quién era Jesús. Bueno, muchas veces esa actitud a nosotros nos parecerá como algo inexplicable, ¿sí? Decir, pero ellos con Jesús sin no entender, no saber quién era Él. Pero les pregunto a ustedes hoy, ¿se han examinado y saben verdaderamente quién es Jesús? De pronto nosotros estamos como los apóstoles. De pronto la memoria ya nos falla y olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Olvidamos que Él es el proveedor de nosotros, pero olvidamos que Él toca nuestro corazón, Él toca nuestra vida y le da un sentido especial. Hay un cambio tan especial en nuestra vida que eso fue lo que yo sentí. No, de pronto no, como muchos dicen que al conocerlo los problemas se van, eso es mentiras. Pero sí me ayudó a verlo desde un punto de vista diferente y que si el Señor estaba a mi lado, sé que Él me ayudaría, que no estaba sola. Muchas veces le pedimos algo al Señor y Él nos lo da. ¿Cuántas veces ha llenado nuestras alacenas del alimento? ¿Cuántas veces nos ha sanado de enfermedades, de muchas cosas físicas? Pero al poco tiempo empezamos a dudar de nuevo de Él. ¿Cuántas veces, vuelvo y digo, ha llenado nuestras alacenas? Muchas, pero nos falta el gas, y ya empezamos de nuevo a dudar. Y eso pasaba muchas veces con los apóstoles, dudaban de Él, de lo que Él podía hacer. Yo no sé cuál era la intención de los apóstoles para seguir a Jesús. No sé si ellos esperaban que llegara un rey en su caballo con un ejército grande, peleara con los romanos y lo liberara del pueblo romano. Y de pronto al estar con Jesús y ver esos milagros, multiplicar el pan, sanar leprosos, sanar a muchos endemoniados, ellos decían, qué rico aprender de eso. De pronto ellos también querían tener fama y creían que de esta forma iban a tener fama. Su corazón todavía no estaba dispuesto a saber quién era verdaderamente Jesús. No sé cuál es el motivo de ustedes, de nosotros, para venir a la iglesia. Si es buscar a Dios porque es Dios,
o para que te resuelva un problema? Quiero que te hagas esa pregunta. Si vienes hoy a la iglesia o nos está escuchando por las redes sociales, si buscas a Dios simplemente porque Él es Dios o porque tienes muchos problemas y necesitas quien te lo resuelva. El corazón de los discípulos estaba tan endurecido que no oyeron, no vieron, no entendieron. Que Jesús no es solo hacedor de milagros, que Jesús vino a satisfacer nuestras verdaderas necesidades. Y quiero que lo tengan muy presente, nuestras verdaderas necesidades. El Señor nos creó y Él sabe verdaderamente qué es lo que necesitamos. En el capítulo 6, versículo 34, dice que cuando Jesús bajó de la barca y vio la gran cantidad de gente que se había reunido y les tuvo compasión porque parecían ovejas sin pastor, entonces empezó a enseñarles muchas cosas. En el capítulo 8, versículo 2 dice: siento compasión de toda esta gente, ya han estado conmigo 3 días y no tienen nada que comer. Algunos han venido desde muy lejos, si los mando a sus casas sin comer, pueden desmayarse en el camino. Jesús sabía que necesitaban alimento, pero sabía que necesitaban más que ese alimento. Él siempre sabe qué es lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Que de pronto estamos como ovejas sin pastor. Conocemos que existe Jesús y sabemos quién es Jesús, pero no lo conocemos todavía. Que de pronto en medio de nuestros problemas, de nuestras necesidades, debido al estrés que vivimos, la ansiedad que tenemos, estamos perdidos, no sabemos a dónde ir. Donde nos digan, allá vamos. ¿Sí? Pero no vamos al Señor, que Él es el que nos ayuda a saciar nuestra necesidad. Él va más allá. Ve, hermanos, Él llena vacíos. Él consuela a las personas. Él da gozo. Él le da un sentido especial a nuestra vida, que tal vez hemos tenido cosas materiales, una casa, un carro, viajes, pero sigue ese vacío en nuestro corazón y no sabemos por qué. Él no es solamente ese alimento físico, es ese alimento espiritual que tanto necesitamos, que tanto nuestro corazón y nuestra vida necesita. En Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y esa es lo que nosotros tenemos que ir a Jesús, por ese alimento que no perece. Tenemos, o los apóstoles tenían el corazón tan endurecido que no vieron, no oyeron ni entendieron que Jesús es el Salvador del mundo, no solamente de los judíos. Del versículo 6 al 8 dice: entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó también que los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Si vamos al capítulo 6, 1, dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Aquí vemos 2 cosas muy importantes. En el capítulo 6, Jesús estaba con los judíos, ¿sí? Cuando repartieron los 5,000 panes, estaba con los judíos.
Pero vemos que en el capítulo 8, él estaba y había recorrido pueblos gentiles. Si vemos Marcos 7:24 dice que él estaba en Tiro, y en el 7:31 dice que Jesús estaba en Decápolis. Y esto era lo que Jesús quería que entendieran los apóstoles, que no solamente era el Salvador de los judíos, era el Salvador también de los gentiles. Él aquí no hace acepción de personas. Él te escogió a ti, me escogió a mí, al rico, al pobre, al que hizo cosas muy, muy duras. Él a todos nos escogió. Él vino a salvar a todo el mundo. Tremendo para los apóstoles, que ellos creían que solamente Jesús había venido a salvarlos a ellos, ¿sí? Y vemos que los judíos no querían a los gentiles, pero aquí el Señor les estaba enseñando a los apóstoles: vaya y déles pan, y déles de los peces también a los gentiles. ¿Ustedes se imaginan cómo estaban los apóstoles? Desde pequeños habían sido educados de que ellos eran un pueblo especial y que los gentiles no, que eran pecadores, que era gente diferente a los judíos, para ir a llevarles pan. ¿Habían pensado alguna vez eso? Para ellos debió haber sido difícil. Y me pongo a pensar también nosotros, que nosotros ayudarle a alguien que nosotros apreciamos o a alguien que nos cae muy bien, es fácil ayudarlo. Pero aquellas personas que de pronto no es de nuestro agrado y que vemos que de pronto su comportamiento no nos agrada, pero ir a ayudarle es duro y muchas veces ni le ayudamos. Pero aquí vemos que Jesús no hace acepción de personas. Y esta noche, hermanos, quiero que piensen eso. No solamente ayudar a las personas que apreciamos o que nos caen bien, es ayudar a todas las personas. El Señor, vuelvo y digo, no hace acepción de personas. Él vino a salvarnos a todos nosotros. Otra de las cosas que el corazón de nosotros, o el de los apóstoles, estaba tan endurecido que no vieron, no oyeron ni entendieron que debemos cuidarnos, de tener mucho cuidado de la levadura de los fariseos y de Herodes, ¿sí? Que se extenderá hasta alcanzar los corazones y que estos corazones de pronto se endurezcan igual que ellos. Jesús nos protege. El Salvador significa el que protege, el que viene a salvar. Sabemos que la levadura se utiliza para que el pan crezca, ¿sí? Y que solamente se necesita un poco de esta levadura para que de inmediato se mezcle en toda la masa. Solamente se necesita un poco. Y aquí el Señor habla de dos grupos de personas. Habla de los fariseos, que eran personas que conocían que era Jesús, pero tenían un corazón envidioso, rencoroso, no estaban de acuerdo con lo que el Señor hacía. Y hermanos, muchas veces nosotros vamos a encontrarnos con personas que de pronto nos van a rechazar o nos van a decir cosas que no están, que no nos aprueban. De pronto no nos van a felicitar por lo que hacemos. Pero aquí vemos al Señor que no discutió con ellos, no peleó, mejor se fue. Y eso es lo que muchas veces el enemigo quiere hacer con nosotros, que en medio de esa discusión, en esa diferencia, mostremos una forma, un carácter desafiante y podamos caer nosotros de una forma
tan sutil que caemos ante la arrogancia, ante el orgullo. Y caemos de una forma tan sutil. No sé si los apóstoles esperaban que Jesús les demostrara a los fariseos que era el gran rey, que era el rey de reyes y señor de señores, y que les mostraría todo su poder, que era el Hijo de Dios. Pero les muestra algo contrario, muestra que Él es un hombre sabio y que no permite que el odio, la envidia y la arrogancia lo contagien. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que nuestro corazón está tan endurecido, que no vemos, no oímos, no entendemos, que nos dejamos contagiar tan fácilmente por estos sentimientos. Vemos un Herodes, un rey, un gobernador en este sitio, y muchas veces nuestro corazón está tan endurecido que puede crecer el orgullo en nuestra vida. Tenemos cambios importantes, tenemos mejor empleo, un mejor salario, todos los proyectos que anhelamos se están dando, todas las cosas que de pronto queríamos conseguir, las conseguimos, ¿sí? Y de pronto a manejar poder. Y esto nos lleva a manejar mal la autoridad. Y que no nos importe hacer daño con tal de lograr lo que queremos. Esto también tenemos que tener mucho cuidado, y que muchas veces estos nuevos proyectos, estas nuevas cosas que el Señor nos ha dado, porque esa es otra de las cosas, que olvidamos de dónde proviene todo esto, es del Señor, ¿sí? Y que nuestro corazón está tan endurecido que nosotros nos damos la gloria, sabiendo que la gloria le pertenece al Señor. Y quiero decirle, hermanos, que también nosotros, iguales como ellos, como los fariseos, como Herodes, como los apóstoles, tenían el corazón tan duro que actuamos de igual forma, que muchas veces no le sacamos el tiempo al Señor, y que nuestro corazón está tan endurecido que nos justificamos, y esa justificación la hacemos como tan como si fuera parte de nosotros, que justificamos de una forma que no la creemos, ¿sí? Que cuando vamos y le decimos, oh, ¿cómo está tu comunión con el Señor? Muy bien, pero sacas el tiempo, sigue ocupando el primer lugar. Sí, siempre ocupa el primer lugar, ¿sí? Pero que las cosas de este mundo, los afanes, tantas cosas que ofrece el mundo, nos va involucrando, como dice aquí la levadura, que un poquitico, pero nos involucra tanto que no nos damos cuenta que ya no sacamos el tiempo suficiente para el Señor, que esa comunión que había antes con el Señor la hemos perdido. Pero no, es que el trabajo, los hijos, la casa, otras actividades, que de pronto decimos, vamos a orar, vamos a ir a la iglesia de pronto a una actividad, no puedo, es que una cosa, es que la otra, no diciendo pues de que, pero sí que creo que evaluemos cómo está nuestra comunión con el Señor, que el primer lugar ya lo ocupa otra cosa, que Él nos pide que le dediquemos tiempo, que hablemos con Él, que estemos en constante comunión con Él. Y hermanos, que no olvidemos de dónde nos sacó Él, que no olvidemos cómo nuestra vida cambió, que no olvidemos que antes de pronto había necesidades de dinero y Él nos proveyó de esto, que nuestra alacena no tenía alimento y Él nos lo dio, que de pronto nuestro cuerpo físico estaba enfermo y Él nos sanó, que de pronto había resentimiento, había una amargura en nuestro corazón y Él nos sacó de esto. Hermanos, no olvidemos
que Él es el que suple todas nuestras necesidades, que Él nos protege, que Él es nuestro Salvador. No olvidemos esto y no permitamos que la levadura nos contagie a todos. El Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Hermanos, esta noche yo los invito para que cada uno nos evaluemos y miremos cómo está nuestro corazón. Perdón. Cómo está nuestra comunión con Él. Cómo el Señor confronta a los apóstoles. ¿Sí? ¿Qué dice? Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Que el Señor venga y me pregunte y me diga: ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Hermanos, si su propósito de venir a la iglesia, de conocer del Señor, es porque hay una enfermedad física, porque hay una necesidad económica, porque la relación con su pareja, con la familia, está mal, Él lo puede hacer. Él puede lograr todo esto, pero quiero decirle que Él va más allá. Él va a tu corazón. Él va a tu vida, a tu mente. Uno dice, en lo mucho o en lo poco. Yo digo que todo lo que el Señor nos da es mucho. Que nosotros podamos disfrutar de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Que nosotros nos olvidemos de donde Él nos sacó, que nos deleitemos en la presencia del Señor, que al leer la palabra veamos grandes cosas que el Señor nos quiere hablar. Seamos agradecidos, amemos aún a aquellas personas que nos han hecho daño y ayudemos y compartamos aún a aquellas personas que nos han hecho daño. Que Él nos cuida de una forma tan especial, aún de aquellas cosas que no se pueden ver. ¿Sí? Y Él nos dice: ojo, ojo con la levadura, ojo, te estás alejando de mi camino. Ojo, ya no te deleitas de la misma forma. Ojo, tu carácter ha cambiado. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Y quiero que se pregunten, hermanos, qué pena que les diga, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está mi comunión con el Señor hoy? Yo también tengo el corazón endurecido, que no me he dado cuenta de muchas cosas. Y es el tiempo que nos humillemos ante la presencia del Señor y seamos honestos con el Señor. Él ya conoce, Él ya sabe, pero tomémonos ese tiempo que de nuestra boca salga decir: Señor, he fallado. Sí, Señor, estoy mal. Sí, Señor, no he vuelto a leer la palabra como antes lo hacía. O la leo, pero porque toca hacerlo, pero no me deleito en ella. Señor, sí, voy a la iglesia, escucho tu palabra, pero ahí se queda. Evaluémonos esta noche. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Padre Celestial, porque tú tocas nuestra vida, todo nuestro ser, Padre bondadoso. Y también, Señor, es un tiempo de pedirte perdón, Padre Celestial, porque es un privilegio que tú, Señor, nos hayas escogido, nos hayas traído,
que hayas pensado en nosotros, que nos hayas rescatado de donde estamos, en ese hoyo profundo. Señor, tú rompiste esas cadenas que a nosotros nos envolvía y nos hundía cada día más en el pecado. Gracias, Padre Celestial. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias porque siendo tú el Rey de Reyes y el Señor de Señores, te bajaste y te pusiste como un hombre a sufrir por nuestros pecados, aun sabiendo cómo éramos nosotros. Pero hiciste todo esto porque nos amas. Te sacrificaste por nosotros porque nos amas. Sufriste, padeciste, fuiste torturado, humillado de una forma que no merecías, porque tú no cometiste pecado, fuimos nosotros, pero pagaste en la cruz por todos nuestros pecados. Señor, yo te ruego, Padre Celestial, que sea un momento para humillarnos ante tu presencia y recordar todo esto. Y decirte, Señor, perdónanos. Perdónanos porque nos hemos justificado ante muchas actividades o nos hemos dejado envolver, que no nos damos cuenta, Señor, que nos hemos alejado de tu presencia, que no sacamos el tiempo suficiente o no nos deleitamos como debe de ser de tu palabra, de tu alabanza, de esa comunión contigo, Padre Celestial, que muchas veces lo hacemos porque toca hacerlo, pero no deleitarnos en tu presencia. Señor, perdónanos porque nos hemos olvidado de que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres nuestro Salvador. Y has venido, Señor, a enseñarnos. Gracias, Padre, por la paciencia tan grande que tú tienes con nosotros. Y que a pesar de todos nuestros pecados, que a pesar de darte la espalda, Señor, tú siempre estás ahí con los brazos abiertos a recibirnos, a perdonarnos, a llevarnos de nuevo a tus pies. Señor, ayúdanos, Señor, a entender, Señor, y a quitar también, Señor, todo aquello que nos aleja de tu presencia. Señor, necesitamos de ti, necesitamos depender siempre de ti y darnos cuenta, Señor, que sin ti no somos nada, que tú eres esa esencia especial en nuestra vida, que tú eres todo para nosotros. Y gracias por ser ese Padre bondadoso y misericordioso. Gracias, Señor. Amén y amén.